Hoy, 11 de julio, se celebra el Día Nacional del Bandoneón en conmemoración del nacimiento de Aníbal Troilo. Y por esta razón nos pareció atinado traer a la memoria, al recuerdo, evocar a un músico bandoneonista quizás un tanto olvidado por estos días, pero que fue muy importante no solo para la historia y el desarrollo del tango como género, sino para el desarrollo del bandoneón y su lenguaje dentro de esta música. Me estoy refiriendo al músico bandoneonista Ciriaco Ortiz, también conocido como Ciriaquito, ya que su padre llevaba el mismo nombre. Este músico, nacido en la ciudad de Córdoba en 1905, se estableció en Buenos Aires desde muy joven, en su adolescencia, para comenzar una fantástica carrera musical, y ahí nomás empezó a trabajar con los mejores y más importantes músicos del género de esa época, integrando la orquesta típica Víctor durante más de 20 años y tocando, por ejemplo, en el sexteto de Bardaro Pugliese, con Francisco Canaro, con Julio De Caro, bueno, realmente también creo que con Juan Carlos Cobian, digamos, los músicos más importantes de esa época. Y él desarrolló una carrera muy importante, no solo como bandoneonista, sino también como compositor. Es autor de obras realmente muy importantes como Atenti Pebeta, que es grabada por una cantidad innumerable de cantores y orquestas. También Gardel le grabó dos de sus obras, Sueños y Nena. Es un logro también que me parece bastante importante en su carrera como compositor. Ciriaco Ortiz tuvo una predilección a lo largo de toda su carrera, una predilección por los valses criollos. No solo gran parte de su producción discográfica incluye valses, sino que también su producción como compositor. Hay dos de ellos que son muy conocidos, como Bonita y Viaje a Argüello. Particularmente de este último, además de la versión del propio Ciriaco Ortiz en su trío, recomiendo que escuchen la versión que grabó Dino Saluzzi, que realmente es fantástica, es una de mis favoritas y creo que es insuperable. Pero bueno, más allá de esta valoración de Ciriaco Ortiz como creador y compositor dentro del tango, es muy importante destacar su aporte como músico y como estilista dentro del género. Músicos de la talla de Aníbal Troilo, que lo reconoció como una de sus influencias, tocaron juntos en la Orquesta de los Provincianos. Bueno, fueron muy compinches. Troilo lo reconocía como uno de los músicos que admiraba. Otro también que lo reconoce en su libro Curso de Tango es Horacio Salgán, como lo nombra como uno de los músicos de referencia en lo que se refiere al fraseo en el tango. Y bueno, justamente a eso me quería referir brevemente, como para destacar algunas de las cualidades de los aportes que hizo Ciriaco Ortiz a la historia del tango. Como fraseo, esto lo digo para la gente que por ahí no maneja elementos técnicos musicales ni está dentro del género del tango. Cuando hablamos de fraseo, hablamos de la forma en que se dice una frase musical, una melodía, el decir de esa melodía. El fraseo en el tango tiene que ver con un poco la espontaneidad del músico en ese momento. Quizás lo podemos comparar con el espíritu un poco romántico que pueden tener, no sé, las melodías de Chopin, por ejemplo. El fraseo en el tango tiene una raíz expresiva, y ese motor expresivo para poder decir de una mejor manera esa melodía lleva a que el músico cambie y varíe un poco el ritmo original de la melodía, que comprima ciertos valores rítmicos, que junte ciertas notas, que separe otras, que agregue adornos, que trate de embellecer esa melodía sin desvirtuarla. Pero bueno, ese es uno de los elementos fundamentales en el tango, el fraseo como herramienta expresiva. Y bueno, Ciriaco Ortiz fue uno de los que más aportó en esta línea.
Y otra de las cosas dentro del fraseo es que Ciriaco Ortiz hizo, muchos se lo atribuyen a él como el inventor, y si no fue el inventor, bueno, podríamos decir que fue quizás el que más desarrolló el tema de las octavas como adornos y elemento expresivo para decir una melodía. Como octava se entiende en la música un intervalo, una distancia entre dos sonidos de 8 notas, y nosotros en la música, luego de 7 notas, la octava nota repite la misma, ¿no? Si pensamos do, re, mi, fa, sol, la, si, en la octava nota ya tenemos al do de nuevo, pero un sonido más agudo. Bueno, lo que hacía Ciriaco Ortiz era reemplazar en las notas de los comienzos de las frases o en las notas largas, embellecerlas por medio del uso de las octavas, es decir, tocar la misma nota 2 veces grave y aguda. Como para que lo entiendan, voy a tratar de dar un ejemplo. Si tomamos el tango Volver, la melodía original de Volver tiene un ritmo, ¿no es cierto? Ese sería como el ritmo original. Si le agregáramos esto del fraseo, de lo que hablábamos recién, que modifica un poco los valores rítmicos, tendríamos un resultado más o menos como este. ¿No es cierto? Si además de eso le agregamos las octavas, es decir, que en vez de empezar con esta nota, empezamos con la nota superior, lograríamos un efecto similar al que hacía Ciriaco Ortiz, que es más o menos como esto. Por supuesto, la maestría de Ciriaco Ortiz es algo inimitable, como el estilo de cualquier músico, y además era tan personal y lo tenía de una manera incorporada, tan orgánica, que bueno, realmente llevaría mucho tiempo de estudio que uno pudiera imitar y tratar de acercarse a esa forma de tocar. Pero bueno, este uso de las octavas como herramienta expresiva es algo que quedó como un recurso expresivo, técnico del bandoneón dentro del tango, y que lo utilizó mucho Aníbal Troilo, por ejemplo. Podemos tomar como referencia el solo, el último solo del tango Chiqué, por ejemplo, en donde Troilo lo usa bastante. Por ejemplo, ese tipo de frases. Y ya lo usaron músicos como Ruggero, Osvaldo Ruggero, Leopoldo Federico, cada uno adaptado a su forma de tocar y a su discurso musical. Pero bueno, quería traer esto a colación como para poner un poco en valor la figura de Ciriaco Ortiz, un músico muy importante, muy reverenciado y referenciado en su época. Y bueno, dejarles algunas referencias por si quieren escucharlo. Uno de sus primeros registros, como les contaba, tiene que ver con la que se llama la típica Víctor. Acá vemos en esta foto a un Ciriaco Ortiz muy jovencito. Esta orquesta, de la que integró casi durante 20 años, que fue cambiando de nombres en otros proyectos, como la Orquesta de los Provincianos. Es una orquesta, cabe destacar, que se creó solo para las grabaciones, que no hizo presentaciones en vivo. Al mismo tiempo, más o menos en la década del 30, Ciriaco Ortiz arranca con su trío, el cual sostiene hasta su muerte en 1970. En el trío Ciriaco Ortiz es muy interesante escucharlo ahí porque se lo puede escuchar solo, muy clarito, ahí solo lo acompañan 2 guitarras. No es el caso de las otras orquestas en donde hay violines y más bandoneones, entonces es más difícil de percibir su estilo particular, ¿no es cierto? En trío él se escucha muy claramente porque está solo. Entonces les recomiendo, si quisieran escuchar en el trío las grabaciones de Atenti Pebeta, por ejemplo, en la versión instrumental, o la milonga El Llorón. También es muy recomendable otro disco de grabaciones inéditas
que realizó con el guitarrista Ubaldo de Lío. Son audiciones radiales de aproximadamente el año 1965. Esta también la pueden escuchar en YouTube, está el disco entero. Es también muy ejemplificativo de todo esto que les estuve transmitiendo, escuchar este disco, y además es impresionante lo que generan los dos. Ubaldo de Lío acompaña magistralmente al bandoneón de Ciriaco. Y por último tenemos a las últimas grabaciones de Ciriaco Ortiz. También lo pueden encontrar en internet para escucharlo online, en YouTube por ejemplo. Y es para destacar que de los 12 temas que integra este disco, que está fechado aproximadamente en el año 69 o 70, no se sabe exactamente la fecha, pero es para destacar que de los 12 temas, 10 temas son valses y tenemos un tango y una milonga. Eso habla un poquito de esta predilección que les contaba de Ciriaco Ortiz por el ritmo de vals, el vals criollo. Bueno, espero que en estos breves minutos haber podido sumar un poco y hacer un poco de justicia con la recordación de este importante músico que hemos tenido, que la ciudad de Córdoba ha dado al tango y que, bueno, que ya es un músico universal. Les deseo feliz día del bandoneón y espero que nos podamos ver muy pronto en algún concierto cuando todo esto pase. Y bueno, un fuerte abrazo y cuídense mucho.